por 100 días de Trump. Me gusta mucho cómo lo pone Javier. Para todo efecto práctico, aquí ha habido un cambio muy importante en nuestra relación con Estados Unidos. Hemos dejado de ser un vecino distante, hemos empezado a ser una especie como de enemigo, pero no solo de Trump. Porque Trump, y quiero volver ahí al tema del proyecto que está detrás de Trump, quizá lo que ha hecho Trump es legitimar, como hemos dicho varias veces, un sentimiento profundo que está ahí y que tiene un componente antimexicano muy antiguo y muy cierto. Leí un reporte en el sitio Vox de una reportera que siguió el caso de la comunidad mexicana en Austin, Texas. Una ciudad muy liberal. Una ciudad muy liberal. Entonces, ella hizo el reporte desde las... son como 10 reportajes de cómo ha ido cambiando la vida, Jorge, la vida cotidiana de esta gente, de vivir en su ciudad, ¿no? En condiciones casi de estar dentro de México, con todas las ventajas de esa ciudad, que es una ciudad extraordinaria de muchos lados, y a la fecha. Bueno, es una historia de horror. Es una historia de horror. Lo que ha pasado. Está el cambio ese que tú estás diciendo, de ser una comunidad a la que se le trata amistosamente, con la que se convive, que se comparte, ha pasado poco a poco a ser una comunidad que calcula su día en términos de las horas de exposición que puede tener en la calle, que tiene que plantearse a veces que sus hijos no vayan a la escuela o que los papás se turnen. Miedo, Héctor, miedo. Héctor. Y está encarnado eso que tú describes en la vida cotidiana de estos mexicanos que viven ahí. Muchos de ellos, por cierto, en condiciones legales o en condiciones de una legalidad cotidiana indiscutible. Van a la escuela, pagan sus impuestos, etcétera. Solo que no tienen el papelito de la migra. Teniendo hijos nacidos ahí. Bueno, para todos. El cambio que han tenido en un año es este que tú dices. Y hemos pasado... regresaron a las sombras. Sí, mucho más. Sí, bueno, sí. Al miedo, ¿no? Sí, bueno, sí. Al miedo, a estarse escondiendo y a la... No quiero decir la palabra, pero creo que vale, a la persecución institucional. No es que te vayan cazando, es que el comportamiento institucional de la policía es... No sabe que van a cazar, pero sabe que ahí hay... No es un detalle menor decir que es una de las ciudades más liberales, no solo en Texas, de Estados Unidos. Imagínate, el gobernador ya se enojó con el alcalde. Exacto. Nada más agregar que no son solo los 6 millones de indocumentados mexicanos. Los 6 millones de documentados, o sea, que tienen... También la están pasando muy mal. Pues empiezan a tener miedo de que cometan el tipo de infracción, delito menor, incumplimiento de X obligación, que pueda llevar al gobierno de Estados Unidos a revocarles la residencia permanente, que es permanente mientras no te la quitan. Claro. No tienes, hay muchas cosas a las que no tienes derecho. Por eso está empezando a subir el proceso de naturalización. Finalmente, pues quizás no haya de otra, pero sigue siendo muy difícil, ¿eh? Nos quedan 10 minutos y creo que aprovechemos para la viabilidad. Lo que hemos visto... Y que teníamos la duda de si las instituciones se iban a comportar como contrapesos al presidente. Yo creo que lo hemos visto, no hay duda al respecto. No hemos tenido un populista al estilo latinoamericano que utilice su popularidad para tratar de arrasar a las instituciones, de pasarlas a las instituciones. Entre otras cosas porque no es popular el señor Donald Trump. El señor Donald Trump tiene índices de popularidad muy bajas, las más bajas desde que se empezaron a levantar encuestas serias en Estados Unidos. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos esperar, Javier? Para mí la viabilidad, yo creo que en el corto plazo la libra sin problema. Corto plazo significa hasta las elecciones intermedias el próximo año. El tema es más en el mediano-largo plazo, mediano siendo la reelección dentro de 3,5 años. Para mí su proyecto y su proyecto político descansa sobre 3 pilares. Un cierto pacto con los republicanos de darles su agenda. Y ahí va, desde Gorsuch, está tratando de tumbar Obamacare, ahí va. Bajar impuestos, desregular. Entonces, un pacto con los republicanos. Un pacto de crecimiento que se basa en bajar impuestos, desregular y su gran proyecto de infraestructura. Y un pacto con su movimiento, que es un pacto nativista,
que tiene que ver con posturas antimigrantes, etcétera, etcétera. Creo que lo que podemos decir después de los primeros 100 días es que hay tensiones entre esos tres pactos. Es decir, el pacto, por ejemplo, que tiene que ver con crecimiento, que en parte descansa en la parte de infraestructura, pues no es popular con muchos republicanos. El pacto con su movimiento, que tiene que ver con posturas anti-libre comercio, posturas anti-migrante, no es del todo popular, la parte proteccionista con el tema de crecimiento y también con los republicanos. Entonces, creo que tiene ahí un complejo problema de cómo mantener esos tres pilares contentos. Además, han salido una serie de retos muy particulares. El primero, el de las instituciones que mencionabas, Leo, ¿no? Se dio cuenta que sí hay pesos y contrapesos. Pero además, yo diría que el de los escándalos. Yo no recuerdo, y Jorge, igual tú recuerdas, yo no recuerdo ningún presidente que haya arrancado con tantos escándalos. Y uno de ellos en particular podría resultar mega super grave, que es todo este vínculo de su campaña con Rusia. Con Rusia, ¿no? Eso sí puede. Entonces, yo creo que en el mediano plazo, además hay un tema de incoherencia. Todo parece indicar que su política económica mediano plazo no jala y daña su base, a su movimiento. Entonces, yo creo que si bien en el mediano largo plazo esto no es viable, yo creo que sí es viable en el corto, es decir, hasta las elecciones intermedias. Y yo creo que se vuelve fundamental para él. A menos que haya un escándalo mayor. Bueno, hay apuestas de si lo van a hacer impeachment o no. El escándalo de Rusia es enorme. Si resulta ser verdad y resulta que él mismo estuvo entrado y involucrado, agárrate. Porque es traición, ¿no? O sea, se considera traición en Estados Unidos. Es un tema. Yo creo que ya costó la cabeza de Flynn. Ya, bueno, de uno de los pilares de la Casa Blanca. No solo ya la campaña de su coordinador de campaña. Sí. O sea, yo creo que lo de Rusia es totalmente imprevisible y es algo que no, cualquier especulación, incluso para nosotros que nos dedicamos a eso, profesionales, sí parece un poquito temeraria, porque pues, la verdad ahí puede haber todo o puede resultar que no hay nada. Sí. Ahora, de lo que dice Javier, yo creo que hay dos cosas que lo fortalecen el argumento, pero también lo cuestionan. Primero, no ha salido bien el desempeño de la economía el primer trimestre. No. Es un crecimiento muy mediocre, 0.7, muy raquítico, que claro, no es estrictamente hablando culpa de Trump, porque pues, es la inercia de mil cosas, hay un problema de estacionalidad, en fin, hay 20 cosas. Pero el hecho es que para que jale la economía como él quiere, el 3 a 4%, pues falta muchísimo y no se está viendo. Y necesita indocumentados, por cierto. Ahí está otra tensión. En el pleno incoherencia, aquí hay caso de incoherencia. Teniendo pleno empleo, ¿no? Claro. Luego, hay una encuesta hoy, creo que del Wall Street Journal, no me acuerdo de quién, donde justamente se ven estos dos países, el país rural. Sí. Y el país rural se entiende no de pueblitos, sino de ciudades de creo que hasta 50,000 habitantes. Y el país, digamos, más del centro de Estados Unidos. Su popularidad ahí es de 65, 70%. Y te vas luego a las grandes ciudades, a zonas urbanas, y es de 30%. Entonces, pero el agregado es 39%, creo que trae la aprobación. Pero claramente no le interesa a él el agregado. Le interesa el desglose, pero también hay un hecho importante, que es que la población de las grandes urbes norteamericanas es la que crece. La otra decrece, la urbana de las costas es la que influye en muchos casos. Y la que crea, y la que innova. La que innova. Es decir, está apostándole un sector realmente muy rezagado. Y va a ser muy importante ver cómo le va en las elecciones intermedias. Es que ahí es donde... Si le va mal, ahí sí. Pero no ha habido un solo presidente en la historia. Todavía le puede ir peor. Pero si los republicanos empiezan a pensar, a creer, a sentir que si van con Trump a la elección del 18, a su elección, les va mal, lo van a empezar a abandonar. En una de esas sí lo pueden necesitar esos tres pilares. Sí, así es. Sí. Héctor. Bueno, a mí me parece que el político que hemos descrito en esta mesa es un presidente estadounidense que no puede ser exitoso, que se va a ir o mejora mucho su promedio de bateo o se va a ir desmoronando, chocando con las instituciones, chocando con el mundo exterior. Es que todavía no acaba realmente de venírsele encima el gigantesco problema de la posición estratégica de Estados Unidos en el mundo. Todavía no ha empezado su conflicto con
con China, todavía no se ha metido realmente en el Oriente Medio, todavía... Bueno, en Siria sí, Héctor. Lo de Siria vale la pena ahí. No, sí, pero no, sí, dio un golpe. Dio un golpe. Y nada más. Dio un golpe. ¿No? Y él lo ve como éxito, Y creo que las encuestas sí lo toman como éxito. Pero no cambió. Pero sí fue un golpazo. No cambió la correlación de fuerzas en pero sí dio un golpe de cambió. Y desde luego está todo el tema de las instituciones, del Congreso, claro, de la política, del pantano de Washington, ¿no? Que iba a drenar. Pues se está quedando empantanado en el pantano. ¡Qué bueno! Sí. Qué bueno, a mí me parece que... No, qué bueno, porque me parece que una cosa que a los mexicanos nos conviene es que un presidente cuya única eficacia probada está puesta en políticas que son antimexicanas, sea muy ineficaz en lo demás y pierda fuerza. Nada más que no desquite sus berrinches con nosotros. Exacto, bueno, es que su debilidad la puede cesar. Eso no lo vamos a poder Esa es la gran bronca. Sí. Pero en la medida en que siga siendo este político amateur, atrabancado, equívoco, incierto, que genera discordia en lugar de armonizar a sus colaboradores, que no entiende las cosas elementales, como el que dice, pensé que este asunto de la presidencia era más fácil. Lo ha dicho varias veces. Sí. Bueno, es un poco increíble. Este personaje a mí me parece que no puede ser sino un político fracasado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? Yo en cuanto al fracaso, yo creo que es una mala noticia para el mundo que el presidente de Estados Unidos sea incompetente. Igual en temas puntuales a un país en cierta coyuntura, pero en general un presidente incompetente de Estados Unidos. Pero no para el proyecto, Javier. Depende qué quieras decir por incompetente. Bueno, que sea muy incompetente con lo que nos afecta a nosotros. Pero eso es que salga mal, que se haga bolas, que se pelee, eso es ser incompetente. No, bueno, a ver. Ese es mi punto. Jimmy Carter es un presidente fracasado. El fracaso se puede manifestar de muchas maneras. Se puede fracasar como Jimmy Carter y no pasa nada. ¿Cómo va a ser el fracaso? La economía de Estados Unidos, ¿cómo resintió el fracaso de Carter? Perdóname, y eso tuvo un efecto durísimo sobre todas las demás economías del mundo. Ya estás argumentando a mi favor, entonces. Sí. La manera en que se manifiesta el fracaso es fundamental. Sí. No, pero entonces lo que no queremos es un fracaso fuera de control. Y creo que lo que habrá es un fracaso fuera de control. Es que lo que puede pasar es lo que decía Jorge. Por ejemplo, en el tema del NAFTA, que se vaya él calentando y viendo que las cosas no funcionan. ¿Sí? No le han aprobado a Lighthizer como su US representativo. Entonces, que se vaya calentando, que vaya viendo que hay más fracasos, etc. Y que diga un día, como tú dices, por citar al clásico, es decir, tú... Sí. A la chingada. Exacto. Y nos salimos del tratado. Porque sí lo puede decir en esos términos, Trump. Sí, lo dicen eso. Sí, exacto. Y sí tiene el poder para eso, Habla español suficiente para eso. Y no necesita el Congreso para el artículo 2055. Pero mira, solo para concluir en un tema que es bien importante. O sea, Estados Unidos ha tenido una postura hipócrita en materia de derechos humanos desde hace por lo menos un siglo y en todo caso de 50 años para acá. Sí. Por un lado son un factor de defensa de los derechos humanos, etcétera, por el otro lado los violan sistemáticamente en su propio país o en otros países donde tumban a gobiernos que los respetan, lo que tú quieras. Bueno, pero por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial no había habido, incluso Reagan, nunca había habido un presidente de Estados Unidos que casi explícitamente dice Estados Unidos ya no es un defensor de los derechos humanos en el mundo. No, no es hipócrita, es honesto. Sí. No me importa. Bueno, esto de invitar al presidente de Filipinas... No, a Duterte. Bueno, ese es un loco. Es una invitación a todos los dictadorzuelos que hay en el mundo. Que hay muchos. A ver, Erdogan, Duterte, todos estos. Bueno, Duterte ha matado a personas él personalmente. Cuando era alcalde de o gobernador de una provincia ahí en Filipinas. Bueno, esto si es orgullosamente. Ahí explícitamente el fracaso de Trump en eso, es decir, que Estados Unidos deje de ser un factor al final del día más bien a favor de los derechos humanos que en contra, con toda la hipocresía y el doble rasero que se quiera, es un atraso, es un paso atrás para el mundo. Cambio climático es el otro. Cambio climático. También orgullosamente. Sí, así es. Sí, que está en contra y ahora sí que a la chingada. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Y por cierto, quedó pendiente un tema que a mí en lo personal, no sé a ustedes, me parece fascinante, que es la relación del presidente con la prensa.
Esta cosa de... Bueno, es un buen caso para una reflexión final. Yo creo que en esta batalla, digamos, civilizatoria en donde está en este momento Estados Unidos, va a terminar ganando y fácilmente esa sociedad urbana, liberal, innovadora, cosmopolita. Va a terminar ganando. Del mismo modo que la prensa seria y sólida va a terminar ganando sobre Breitbart y sobre todas las fake news del mundo. Eso me parece a mí que podemos apostarlo en esta mesa. ¿Cómo va a ser la derrota de eso? Pues está siendo muy complicada y muy confusa. Sí. Pero me parece que es imposible que en Estados Unidos triunfe esa sociedad rural que tiene estos valores que conocemos, entre ellos este lado antimexicano, porque simplemente representa el pasado. Y porque simplemente una sociedad que está en retirada, y los números está desapareciendo, y todo lo que mejora en ellas viene de la sociedad urbana desarrollada, cosmopolita de las costas. Este es el hecho, digamos, estructural de la sociedad americana. Tuvieron un salto hacia atrás, serio, inesperado, grave con Trump, pero me parece que la sociedad en su tendencia fundamental no va para allá. Fue un accidente desdichado de la política estadounidense. Vamos a ver cuánto nos cuesta este accidente. Bueno, nos tenemos que ir. Yo les recomiendo a ustedes y a todo el público que busquen en YouTube el discurso que dieron Bernstein y Woodward, los dos periodistas en la cena de los periodistas, de los corresponsales de la Casa Blanca, hablando de la responsabilidad de la prensa seria y lo que significa más que nunca una prensa seria, estos dos hombres que gracias a su investigación tiraron a un presidente de Estados Unidos. No, pues vale mucho la pena, vale mucho la pena que lo vean. Gracias, Jorge, Javier, Héctor, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.